En vista del pueblo enmudeció con su rostro desfigurado, camino a la muerte llevó. Dios me lo bendiga, mis amados. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Esta es la última clase del 2021 de la Escuela de Evangelismo. Agradezco a Dios porque han estado perseverantes escuchando el mensaje de la palabra del Señor para irla trasladando a toda aquella gente que no conoce al Señor. Porque nosotros los de evangelismo somos los encargados de llevar las buenas nuevas. Hay un propósito en usted y en mí de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no conoce al Señor. Aquel que está caído, poderlo levantar. Aquel que está destruido, poderlo restaurar. Esa es la misión que usted y yo tenemos que tener en la Escuela de Evangelismo. Y hoy quiero hablar, hermano, sobre un tema que se titula Cristo resucitado. Porque nosotros creemos en un Cristo resucitado que está vivo, que está a la diestra de Dios Padre. Yo quiero que usted ahí me acompañe. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 20, dice: mas ahora Cristo, mire, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendice, Padre, tu buena palabra. Gracias, Señor, porque solo con tu fuerza, Señor, tu misericordia, nos has podido mantener firmes. Señor, gracias porque estamos culminando, Señor, el año 2021 con las clases de evangelismo. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú das la fuerza a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, venimos reprendiendo, atando y echando fuera todo poder contra el enemigo. Y que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. En el nombre poderoso de Cristo, bendice, Señor, cada familia aquí representada que está escuchando, que se está adoctrinando de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablarle, mi querido hermano. El apóstol Pablo le está explicando a la iglesia de los Corintios y les dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Entonces el apóstol Pablo les está hablando a ellos, les está escribiendo una carta a la iglesia de los Corintios sobre la resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué? Yo me pongo a pensar, y usted está en su casa, ¿por qué el apóstol Pablo se dio la tarea de escribirle a la iglesia de los Corintios de que Cristo ha resucitado? El apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de los Corintios sobre la resurrección de Cristo. Parece ser que alguien les estaba confundiendo en la doctrina respecto a la resurrección. Y les dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Que si Cristo no ha resucitado, somos dignos de lástima, mira como les decía. Y los corrige y les dice que Cristo fue primicia de los que durmieron. Parece ser que había gente infiltrada, hermano, que quiere torcer la doctrina. Y en este caso, en 1 Corintios 15, 20, parece ser que había gente infiltrada que quería torcer la doctrina de la resurrección. Por eso Pablo les dice: si Cristo ha resucitado en nosotros, hermano. Mire, ese es el Cristo que nosotros predicamos, un Cristo resucitado. Y él les está explicando que así como Jesús resucitó, así también vamos a resucitar nosotros, hermano, en el día postrero. Eso es lo maravilloso de este evangelio que nosotros predicamos y que usted predica, que Cristo que está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Mire, y Él está vivo intercediendo por nosotros. Por eso, hermano, en el primer milagro que Jesucristo hizo, hermano, cuando fue a la boda de Caná, porque Jesucristo estaba, mire, invitado a esa boda, Él convirtió el agua en vino. Y su madre María le dijo a los interesados, mire, había un interés, ¿verdad? Porque se había acabado el vino. Se había acabado algo que era un elemento esencial en la fiesta, ¿verdad? Entonces se habían quedado sin vino. O sea, parece que había una necesidad ahí, ¿verdad? Pero María le dice: hagan lo que Él les dice. Entonces en esa boda había escasez. Y Jesucristo les proveyó. Lo más importante, hermano, cuando haya escasez de algo, que Jesucristo esté en el asunto, Dios nos va a proveer. Y fue, mire, cuando Jesucristo proveyó el vino, fue el mejor vino. Porque de las manos de Dios
siempre va a salir lo mejor. Entonces, cuando había escasez de comida, hermano, Él alimentó a 5,000, miren, hombres, sin contar mujeres y niños. Y los alimentó, los multiplicó, hermanos, usted conoce la historia, con 5 panes y 2 peces. No, hermano, sinceramente, en la escasez, Dios se va a manifestar. Por eso usted no se desespere. El Señor está con nosotros, hermano. No sé qué es lo que a usted se le ha escaseado en su vida. Jesús es la solución. Mire, por eso, hermano, dice que Él transformó el agua en vino. Él es especialista en transformar nuestra vida para bendición. Él transformó la mano seca de aquel hombre en una mano útil. Él transformó la mano estéril de aquel hombre en una mano productiva, porque Él es especialista en transformar nuestra vida. Dice la Biblia que después de que Cristo resucitó, miren, ahí lo puede ver usted en el contexto, se le apareció a Cefas y después a los 12, luego se le apareció a más de 500. Luego, hermano, dice que se le apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Y el apóstol Pablo, ahí está narrando, dice, y por último, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Pero también yo puedo decir, y usted como el apóstol Pablo, el Señor se nos ha aparecido a nosotros y ya no somos iguales. Entonces, usted conoce la historia, cómo se le apareció el Señor al apóstol Pablo cuando era Saulo. Se le apareció el Señor al apóstol Pablo cuando era Saulo. Pues dice en la Biblia, que usted conoce la historia, iba rumbo a Damasco para matar a los cristianos. Mire, este hombre, hermano, era un asesino. Era un hombre, hermano, que no tenía piedad por los cristianos. Y él iba a una misión, prácticamente, a hacerle daño a los cristianos. Cuando hubo un de repente que se le apareció el Señor. Y fue ahí donde él se convirtió al Señor. Y la vida de Saulo fue transformada para servir al Señor. Nuestra vida ha sido transformada para servirle al Señor. Y mucha gente, hermano, que no conoce de Dios, tendrá su de repente cuando sea alumbrado por la luz de Cristo y a través del Evangelio. Miren, no importando de qué nación sea, miren, no importando de qué clase social sea. ¿Se acuerdan del etíope eunuco? Hermano, un hombre prácticamente adinerado, ¿verdad? Y el Señor lo cambió. No importando la clase social o qué tipo de persona era, en Cristo hay salvación para todo aquel que en Él cree. Solo es de creer, hermano, y encontramos la salvación. Así que usted se encuentra con gente, con usted evangelizándole, solo tiene que creer para ser salvo. Por eso, nosotros en evangelismo tenemos que predicar el evangelio, como dice Juan 3:16, que ustedes lo saben de memoria, hermano, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para todo aquel que en Él crea. No hay rango social, no hay estatus, no hay raza, hermano, sino que es de creer y seremos salvos. Pues Jesús, miren, no vino a condenar al mundo, sino que vino, hermano, para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces se recuerdan, hermano, cómo juzgaban los religiosos a aquella mujer adúltera, aquella mujer que sufrió aquella vergüenza. Pero cuando esta mujer se quedó a solas con Jesús, por eso es necesario quedarnos a solas con Jesús para decirle toda la verdad. Y Jesús le dijo, mire, y la mujer había cometido adulterio, había cometido un pecado que todo el mundo se daba cuenta, y le dijo, ni yo mismo te condeno. El que no tenía pecado no condenó, pero sí le dio una palabra de advertencia y le dijo, apártate de ese pecado y no lo vuelvas a cometer. Así es, mi querido hermano, que si alguien está en pecado, yo le digo de parte de Dios que se aparte de ese pecado, ¿verdad? Y que no lo vuelva a cometer. Esa debe ser nuestra predicación. No debemos de condenar al mundo, sino que el mundo a través de Cristo, hermano, que sea salvo. Entonces, quiero darme la tarea, hermano, de algunas como características o situaciones. ¿Qué significa Cristo resucitado? Y Cristo resucitado en nosotros. Mire, Colosenses capítulo 3, verso 1, cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra. Si habéis pues resucitado con Cristo,
Mire, hermano, los que hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice 2 veces, hermano. Mire, dice 2 veces que busquemos las cosas de arriba y 1 vez que busquemos las cosas de la tierra. Entonces, tiene que predominar más en nuestra vida las cosas del Espíritu. Que nuestra prioridad sea lo espiritual antes de lo material. El afán por lo material, hermano, los aleja de Dios. La gente se enfoca en las cosas materiales, acumulando así riquezas, títulos académicos, posesionarse de un buen trabajo, hermano, de una situación laboral, y creen que estas cosas los van a hacer felices. Claro que no. No estoy en contra de que usted estudie, no estoy en contra de que usted trabaje, no estoy en contra de que sea empresario, pero sí le digo que establezca prioridades en Dios. Las cosas de la tierra, hermano, son añadiduras, pero lo que realmente debemos de buscar, primeramente, dice la palabra, es el reino de Dios. Lo demás es temporal, lo demás es vanidad, como dijo el predicador, ¿verdad? El predicador más sabio, hermano, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que es Salomón, dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y mire, Salomón probó de todo, hermano, ¿verdad? Tuvo riquezas, ¿qué es lo que no hizo Salomón? Y él dijo, vanidad de vanidades, hermano. Dice, hermano, que si habemos resucitado con Cristo, mire, somos parte nosotros de esa resurrección. Buscar las cosas de arriba, buscar lo que proviene de Dios, ya que dice la palabra, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, viene de arriba. Por eso dice la Escritura, que nada recibe el hombre, hermano, si no viene del cielo. Todo lo que nosotros tenemos es porque a Dios le ha placido. Mire Proverbios capítulo 15, 24, lo que dice, la senda de la vida para el sabio es para arriba, para que se aparte del Seol lo que está abajo. Entonces, si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a buscar las cosas de arriba, las cosas que son, eternas. Buscar las cosas de la tierra o las cosas de este mundo solo nos impulsarán a pecar y alejarnos de Dios. Entonces, cuando nos acercamos al pecado, nos alejamos de Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, el que se hace amigo del mundo, el que se va acercando al mundo, se va haciendo enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos al mundo, nos alejamos cada vez más de Dios. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, vámonos de aquí, le dijo, porque el príncipe de este mundo no tiene nada que ver en mí. Entonces, usted y yo queremos la amistad con Dios, alejémonos del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro mayor deseo? Buscar lo espiritual o lo material. Usted ahí, evalúese. O le puedo decir yo, evaluémonos. No seamos como Asaf, que él deseaba la prosperidad de los impíos, hasta que al fin entendió que la mayor prosperidad es conocer al Señor. La mejor prosperidad que usted y yo podemos tener es de conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Bueno? Mire Salmos capítulo 73, 20, 25, lo que decía el rey David. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, si tengo a Cristo, por eso hay un canto, lo tengo todo. Y eso lo entendía David. Recuerde, hermano, que las cosas de la tierra, esto es temporal, son perecederas, y las cosas del cielo son eternas. No dejemos de buscar, hermano, a Dios. Aún si eres empresario, yo sé que los empresarios tienen muchas cosas que hacer, pero siempre hay un tiempo para Dios. Si eres estudiante o tienes un buen empleo, hay cosas que no son negociables en el reino, como congregarse y servirle. Aunque llegue cansado a la iglesia, pero llegue, porque se está llenando de lo espiritual. Entonces, cuando Cristo ha resucitado en nosotros, tenemos que establecer prioridades. Yo te digo, hermano, de parte de Dios, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tenés más empresas que ya no buscas al Señor? ¿Estás afanado en la universidad y solo buscas las universidades? Está bien que estudies, yo no estoy en contra de eso, pero recuerda que hay que buscar también lo espiritual. Entonces,
Si Cristo ha resucitado en nosotros, mire, nosotros tenemos que tener nueva vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él, mire, por medio del bautismo. Esto es un buen texto, agárralo, anótelo, para cuando vamos a bautizar, hermanos, a los hermanos. Dice, por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, para muerte, mire, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, antes de conocer a Cristo, nosotros andábamos muertos, hermanos, pero ahora Cristo ha resucitado en nosotros, por lo cual tenemos que andar en una nueva vida del Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, vamos a aborrecer los deseos de la carne. Bueno, así como José, con la mujer de Potifar, él siempre andaba en el Espíritu, él tenía un temor de Dios y por eso no quiso satisfacer, el apetito sexual. Él prefirió, ¿verdad?, huir. Entonces, así tenemos que ser nosotros, hermanos. En cambio, hermano, mire, nosotros tenemos que buscar más de Dios, y cuando lo llenemos de Dios, cuando estemos en esa nueva vida del Espíritu, vamos a rechazar todo lo que es, hermano, las obras de la carne. Entonces, mire, es bien importante, hermano, el cambio de vida, porque el cambio de vida da fruto en nosotros. Por eso dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. No dice por cómo predicamos, no dice ni cómo cantamos, por los frutos nos vamos a dar a conocer. Es como que cuando una persona tiene un cambio en la vida, se le nota. La gente va a notar si nosotros hemos cambiado, hermano. La gente dirá, ese era ciego, pero ahora mira. La gente va a decir, ese era borracho, pero ahora no bebe. La gente va a decir, ese era mal hablado, pero ahora habla la palabra de Dios. Se producirá el era en nosotros. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron. Ahora todas las cosas que nosotros tenemos son hechas nuevas, hermano. Nuevas amistades tenemos que tener nosotros. Un nuevo estilo de vida. ¿Con quién nos juntamos? Mire Colosenses capítulo 1, verso 6. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Mire qué bonito. Más con las redes sociales. Da fruto en todas partes. Mire, mediante el cambio de vida que produce así como les cambió la vida a ustedes. Mire, desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, si predicamos que Cristo ha resucitado, tenemos que andar en una nueva vida. Ya no somos igual que antes, ¿verdad? Entonces yo busqué los sinónimos de andar, porque tenemos que andar en una nueva vida. Entonces, si andamos en una nueva vida, mire, andar significa buscar. Vamos a querer saber más de Dios. Si andamos en una nueva vida, vamos a caminar en fe, como le dijeron a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Andar significa viajar. Mire, eso significa. Podemos estar, mire, en otro país, en otra ciudad, donde no nos conocen. Entonces, tenemos que reflejar a Cristo. No importa si está tu líder a la par, no importa si está tu pastor cerca, hermano. Tenemos que comportarnos siempre como cristianos, como hombres de Dios. Hermano, los sacerdotes en tiempos levíticos, cuando él no estaba ejerciendo, cuando él no estaba en su turno, aún, hermano, si andaba sin su vestimenta, la gente cuando se acercaba a él decía, aquí huele alguien al sacerdote. Mire, y él no andaba con la vestimenta. Hermano, ¿por qué? Por el olor que él emanaba. ¿Será que pueden decir de nosotros si somos cristianos sin que nadie sepa? Hermano, ¿será que pueden decir que nosotros somos cristianos aunque estemos, que no haya culto en ese momento y andamos en el banco? Mire, andar tiene que ver mucho con nuestro caminar. Es el testimonio que nosotros damos, ¿no? Y como mire, con lo que más nosotros predicamos es con nuestro caminar, con el testimonio que nosotros damos, hermano. Como el testimonio que daba Timoteo, como el testimonio que daba Juan el Bautista, como el testimonio que daba Pablo, que dice que era irreprensible. Que así como cuando, hermano, nuestro Señor Jesucristo, hermano, les preguntó a los apóstoles y les dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo?
¿Qué puede decir la gente de nosotros? Andar en novedad de vida es dejar el viejo hombre con sus malos hábitos y deseos. Hermano, recuerde que va a haber una lucha, mire, siempre entre carne y espíritu. Pero si alimentamos más a lo espiritual, seremos más espirituales. Porque ya que pensamientos espirituales nos llevan a acciones espirituales. Grábese esto, hermano. Pensamientos espirituales nos llevan a acciones espirituales. Y mire, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que estar muertos al pecado. Romanos capítulo 6, verso 9, cuando lo tenga, dígame. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Mire cómo dice. Ya que la muerte no tiene dominio sobre él. Igual a nosotros, hermano. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Hermano Joel, pero cuando un cristiano muere, solo duerme. Solo vamos a dormir y luego vamos a despertar. Porque en cuanto él murió, mire, murió el pecado. De una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, mire, así también vosotros. Considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo ha resucitado en nosotros, tenemos que vivir para agradarle a Él. Así como el Padre, hermano, le dijo a nuestro Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Ya que el Padre miraba cómo su Hijo obedeció todo lo que Él le había dicho. ¿Será que Dios está contento con lo que nosotros hacemos? ¿Será que Dios está contento cómo trabajamos en su obra? ¿Será que Dios está contento cómo pastoreamos? ¿Será que Dios está contento cómo nosotros hablamos? Entonces, si hemos resucitado con Cristo, ya no buscamos nuestros propios deseos, sino que buscamos el deseo de Dios. Así como se vistió la reina Esther. Ella no se vistió conforme a su deseo. Ella se vistió conforme al gusto del rey. De igual forma, Moisés, él no hizo el tabernáculo conforme a sus medidas, ni como a él le parecía. Lo hizo según el modelo de Dios. La vestimenta de los sacerdotes, ¿va?, no la hicieron al gusto de Moisés. La vestimenta era como Dios lo había diseñado. De igual forma, nosotros en evangelismo hay una vestimenta que nosotros tenemos que portar. Hay colores como el anaranjado, el color negro, el color blanco. Es una vestimenta que nosotros portamos y usted tiene que vestirla conforme a las estipulaciones, hermano, que hay en la escuela de evangelismo. Mire, pero en cambio el rey Saúl, siendo rey, siendo el primer rey, mire, el primer rey de Israel, conociendo las escrituras, desobedeció la palabra profética, hermano, dicha por Samuel. Eso desagradó a Dios, siendo el primogénito de los reyes. Mire, Saúl fue el primogénito de los reyes. Y es que Dios le da una orden al rey Saúl y le dice que mate a todos los de Amalek. Saúl iba a salir al campo de batalla. Él iba a luchar contra Amalek. Todo lo de Amalek, hermano, tipifica las obras de la carne. Y le dice que mate a hombres, que mate a mujeres, que mate a niños agudos de pecho, ¿sí?, que mate vacas, camellos, ovejas, asnos. Pero Saúl desobedeció a Dios y no hizo lo que Dios le mandó a hacer, pues dejó vivo, mire, al rey de Amalek y lo mejor de los animales. Y eso, hermano, desagradó al Señor. Mire, Saúl hizo las cosas a su conveniencia. A veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros nos parece, no como Dios dice. Y es que nuestro Señor, él es el rey Saúl, sabía la Torá, ¿no? Y lo mandan a él a una misión. Y mire lo que dice 1 Samuel 15:18. Dice: y Jehová te envió en misión. Aquí le está diciendo Samuel a Saúl: Jehová te envió en misión. Y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek. Mire, todo lo que se refiere al pecado de la carne es Amalek. Y hazles la guerra hasta que los acabes. Mire, no hay que tener piedad con el pecado. El 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Mire cómo le está diciendo Samuel. Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces lo que me llamó la atención es que Saúl salió a misión. Igual a nosotros que salimos a misiones. Y a Saúl le dan una orden, hermano, que acabe con el pecado.
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Y mira el 20. Y Saúl respondió a Samuel. Tuvieron ahí una conversación. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mire cómo el hombre estaba prácticamente, hermano, andaba mal. Hizo mala misión. Antes bien he obedecido la voz de Jehová, dice. Y fui a la misión que Jehová me envió. Claro, él fue. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Y no le dijo Dios que lo destruyera, pues. Y he destruido a los amalecitas. Mentira, si ahí venían algunos con él. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas. Y no le dijo que destruyera las ovejas. Y no le dijo que destruyera las vacas. Las primicias del anatema, lo que estaba apartado para maldición, había que destruirlo. Y Saúl lo trajo para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo. No le gustó a Samuel eso, hermano. Porque Samuel sabía la orden que Dios le había a Saúl, que exterminara a los de Amalek. Y le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, mire, es lo que dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención a la dulzura de los carneros. Entonces, Amalek es un descendiente de Esaú, que tipifican las obras de la carne. Y el Señor manda que destruyamos por completo todo eso en nuestra vida. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que a Saúl lo mata un amalecita. Lo que Dios le dijo que matara antes, hoy está destruyendo a Saúl. Quiere decir que las cosas pequeñas que dejemos vivas hoy nos pueden destruir después. Por eso dice la Biblia, destruyamos a las zorras, a esas pequeñas zorras que hacen, hermano, que nuestro viñedo se pierda. Es como un tigre, hermano, cuando es bebé, es un simple gatito, usted lo puede acariciar, pero cuando crezca, él no va a comer. Así es con el pecado, debemos destruirlo cuando apenas comienza. Y mire, y todo empieza con un traguito y terminamos con una botella. Todo empieza con una mirada y se puede terminar en la cama. ¿No se acuerdan del rey David? Un gran guerrero. Un hombre de batalla, un hombre, hermano, que no le temblaba la mano para matar al enemigo. Pero cometió adulterio y cometió homicidio. Y todo comenzó con una mirada. Ojo con los celulares. Todo puede empezar con una mirada y después mandar un mensajito. Mire, Eva perdió la bendición del huerto solo por una mirada. Dice la Biblia que vio, codició y tomó. Y mira ese Génesis capítulo 3, verso 6. Mire cómo comienza el pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era una prohibición de Dios, que pudiera tomar del fruto prohibido, pero Eva lo vio y lo codició, y que era agradable a sus ojos. Mire, dice, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y después de que lo vio, lo codició, y que dice, y tomó de su fruto y comió. Mire, y también se lo dio a su marido, el cual comió con ella. El pecado de Eva hizo que Adán cayera. No permitas que por nuestros pecados, hermano, otros caigan también. Porque si Eva no come, hermano, no cae Adán. Por eso el pecado empieza con pequeños detalles que tenemos que extirpar desde el comienzo. Al tigre se le mata desde que le sale la primera raya. Mira, de igual forma, Can desagradó al Señor, hermano, cuando tomó de lo prohibido, tomó del anatema también, y comenzó también, hermano, con una mirada, fíjese. David pecó y empezó con una mirada. Eva pecó y fue sacada del huerto, hizo pecar a Adán porque comenzó con una mirada. Y ahora Can, en Josué capítulo 7, verso 11, dice, Israel ha pecado, miren, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre los enseres. Miren, como dice, yo los mandé. Dice, mire hermano, es que dice, Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema, que han hurtado y han mentido y aún han guardado entre los enseres. Lo que a mí me llama la atención es que por el pecado de Acán perdieron la batalla un pueblo pequeño como Jai. Mire, si estamos en pecado, hasta los enemigos considerados pequeños nos van a vencer. También Acán, por causa de su pecado, se llevó de encuentro a su familia.
Hermano, no vayamos a la batalla con puertas o con pecados ocultos. Ministremos, hermano. Pidamos perdón al Señor. Nosotros tenemos que, mire, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Mire, es que, hermano, es que no vamos a pecar, hermano. Sí, el pecado nos... Es que una cosa es que el pecado nos alcance. Y otra cosa es que nosotros busquemos el pecado. Hermano, y si pecamos, abogado tenemos. Vamos al abogado. Digamos la verdad y Él nos va a absolver de culpa. Vivir para Dios es que si nos ensuciamos, hermano, nos limpiamos. Recuerde que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, no dejemos que el pecado se nos haga costra en nosotros. ¿No? Que después seamos insensibles a Él. Vivamos para Dios, vivamos en santidad. ¡Ah, santo Dios! Si Cristo ha resucitado en nosotros, mire, nos da firmeza. Hoy en nuestros días, con tanta situación que hay, hermano, uno se puede desestabilizar, ¿verdad? Porque en las redes sociales uno puede pasar mucho tiempo y nosotros tenemos que pedirle firmeza al Señor. Mire Hechos capítulo 26-22 lo que dice en la NT Recoba. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme, mira el apóstol Pablo, hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo había de padecer, y siendo el primero en resucitar de entre los muertos, había que anunciar luz a un pueblo gentil. Para eso vino el apóstol Pablo, y para eso venimos nosotros también, para anunciar luz a un pueblo. Entonces el apóstol Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, pues él llevó la luz del evangelio a lugares donde no se había predicado, hermano. Pues él es el perito arquitecto de la iglesia, que por medio de él se difundió el cristianismo más allá del pueblo judío, hermano. El apóstol Pablo, mire, hablaba griego y hablaba hebreo, y eso le permitía hablar el evangelio a dos culturas. Entonces el apóstol Pablo se mantuvo firme a la doctrina de Moisés y a la de los profetas, respecto a que Jesús, bueno, dijo que iba a padecer y a morir, pero luego iba a resucitar entre los muertos. Mire, porque muchos atacaban a Jesús y había una doctrina que se llamaba la doctrina de los saduceos, que no creían en la resurrección. Hermano, por eso cuando él predicaba, muchos judíos querían matarle, pero nunca desistió de su llamado. Él se mantuvo firme a la doctrina. Porque mire, porque él decía, si Cristo no ha resucitado, van a la cruz. Si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima si Cristo no ha resucitado, porque habían unas personas infiltradas, gente que estaba en contra de la doctrina, que decían que Cristo no había resucitado. Entonces el apóstol Pablo predicaba ese Cristo resucitado, igual como nosotros. Entonces nosotros somos predicadores del evangelio de la gracia. Tenemos que permanecer firmes a la doctrina de Cristo. Diga, me mantengo firme a la doctrina de Cristo. Hermano, que Cristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros, a morir por nuestro pecado. Pues Juan decía, mira, él decía, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la doctrina que nosotros tenemos que tener. Que Cristo resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que pronto vendrá en las nubes por usted y por mí. Denle un aplauso fuerte al Señor. Hermano, y es que esto ya se está cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. Ya viene el nuevo orden mundial. Todo lo que usted mira en el entorno, ya Cristo viene pronto. Como dice en 1 Tesalonicenses 4, que los vivos seremos transformados y los muertos resucitados a vivir una eternidad con Cristo. Esta es la doctrina que hemos recibido y tenemos que estar firmes en ella. El apóstol Pablo escuchaba a mucha gente que no creía en la resurrección, pero él se mantuvo firme. Este evangelio, hermano, es de mantenernos firmes y constantes en todo. Mire, no hay que ser como la ola del mar, que va para aquí y que va para allá. Manténgase firme en la doctrina. Cristo ha resucitado entre los muertos y Él va a venir por su iglesia, hermano, porque Él intercede por nosotros. Amén. Entonces, hermano, tenemos que ser constantes. Pero a veces
Hay personas que ahora creen, mañana no. Ahora sirvo y mañana no. Ahora me consagro y mañana no. Ahora me congrego y ya mañana no. Ahora ando en el Espíritu. Bueno, andamos a veces tocando el cielo, un momento, ¿va? Y ya mañana, ya no. Mantengámonos firmes. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo no va a lograr nada. Más en estos tiempos, hermano, que estamos nosotros viviendo. En estos tiempos difíciles. En tiempos donde la gente como que pasen otras cosas. Nosotros tenemos que permanecer firmes buscando al Señor. Mire Santiago 1:8 lo que dice. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mira el 7. No piense pues ese hombre que recibirá alguna cosa del Señor. Bueno, hay gente que pasa tiempo en la iglesia y no da fruto. ¿Por qué? Porque en el año solo va 3 veces. No se mantienen firmes al llamado del Señor. Entonces, si nos mantenemos firmes, vamos a alcanzar grandes cosas en Dios. Mire, Josué y Caleb se mantuvieron firmes y alcanzaron la promesa. Dice que Moisés mandó a 2 espías y 10 de ellos, hermanos, sucumbieron. Si nos mantenemos firmes, vamos a alcanzar grandes cosas en Dios. Mire, Josué y Caleb se mantuvieron firmes y alcanzaron la promesa. A 12 mandaron a ver la tierra y vieron más los gigantes, hermano. 10 vieron más gigantes que la bendición. Pero Josué y Caleb se mantuvo firme. Dijo, es cierto, el fruto es bueno, pero hay gigantes que los vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Acaso hay alguien más grande que Dios que no nos pueda vencer? Entonces José y Caleb se mantuvieron firmes, hermano. José se mantuvo firme. Y usted conoce, porque él, hermano, Dios le había dado un sueño, ¿verdad? Y él no desistió de su sueño. Y él siguió adelante, hermano. Y usted conoce todos los obstáculos que José pasó. Él se mantuvo firme y llegó a ser el Baal Calón en Egipto. Llegó a ser el segundo de Faraón. A él le llamaban el Señor de la tierra. El apóstol Pablo, hermano, se mantuvo firme en su llamado, ¿verdad? Él pasó tantas cosas, hermano. Pasó hambre, desnudez, peligro de espada, peligro de falsos hermanos. Usted conoce la historia. Y él se mantuvo firme hasta que fue arrebatado, porque el apóstol Pablo fue arrebatado. Y por último, si Cristo ha resucitado, es bendición para nosotros. Por eso el apóstol Pablo les predicaba a los corintios, hermano, que Cristo ha resucitado entre los muertos, porque había gente ahí que no creían en la resurrección. Algunos, hermanos, todavía no creen que Cristo ha resucitado. Mire Hechos 3:26, en la BLS. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes, mire, para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Entonces, hay un propósito por el cual Jesucristo ha resucitado, por lo cual Jesucristo está resucitado, simplemente para bendecirnos y para que nos alejemos de lo malo. Jesús vino con un propósito a la tierra, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la bendición de reconocer a Jesús como Señor es que nos aparta de los malos caminos, ¿no?, que son para el hombre muerte y perdición. Así como es la 2 de Crónicas 7:14. Miren, si tan solo mi pueblo se humillara y se apartaran del mal camino. Entonces, ¿para qué Jesucristo resucitó? Para que el hombre se aparte del mal camino. Entonces yo sanaré la tierra. Cuando nos apartamos del mal camino, entonces Dios viene y nos sana la tierra. Pero a veces queremos la bendición nosotros sin apartarnos del camino. Queremos la bendición nosotros, hermanos, y seguir pecando. Así no funciona esto, hermano. Entonces, si nos apartamos de hacer lo malo, vendrán muchas bendiciones a nuestra vida a través de Jesús. Por eso, en la multiplicación de los panes y los peces, Jesús les mandó a que se pusieran en orden. Él no mandó la bendición antes si el pueblo no se ponía en orden. Los puso de 50 en 50. Si queremos la bendición de Dios, pongámonos en orden. Así le dijeron al rey Ezequías: ordena tu casa, si no te vas a morir. Entonces Cristo ha resucitado, nos trae bendiciones. ¿Cómo? Nos aparta del pecado. Mire qué bonito. Si Cristo, hermano, mira la bendición de Cristo resucitado, Él intercede por nosotros. Si Cristo ha resucitado, hermano, vamos a resucitar nosotros en el día postrero.
Sabemos, hermano, que nos espera una patria celestial. No nos enamoremos de nuestra tierra. Aquí nada más es un paréntesis. Por su muerte y resurrección somos salvos. Ay, hermano, aquí están las bendiciones. Por su resurrección somos nueva criatura. El que robaba antes ya no roba más. El que era asesino, ahora ya no. El que ahora, mire, el que ahora bebe, hermano, ya predica la palabra. Entonces se va a ver el era en nosotros. Es que Joel, él era, porque lo que estamos en Cristo, nueva criatura es. Por su resurrección, la muerte no tiene potestad sobre nosotros, hermano. Entonces, que si nosotros dormimos, ¿verdad? Cuando nosotros durmamos, cuando ya lo vayamos de esta tierra, cerramos los ojos aquí, pero los abrimos allá. Por eso el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó entre los muertos, mire cómo le explicaba a los corintios, somos dignos de lástima, ya que no hay esperanza para el ser humano. Pero como Cristo resucitó entre los muertos, tenemos vida eterna juntamente con Él. Por eso nosotros, hermanos, cuando nos toque partir de esta tierra, cerramos los ojos aquí, como le había dicho, y los abrimos allá para vivir con Cristo una eternidad. Porque aquí en la tierra, hermano, solo es un paréntesis, ¿verdad? De tiempo en eternidad. Por eso debemos de predicar el Evangelio, para que las almas no se pierdan, porque solo en Cristo hay salvación. Hermano, porque esta vida ya se acaba pronto. Mira lo que dice Salmo 103, verso 15. Y yo analizo esto, hermano, porque la vida de uno se va rápido. Mira cómo dice Salmo 103, verso 15. Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Mire, pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Las flores son todos los títulos que llegamos a obtener, hermano, todas aquellas victorias. Mire, crecemos en los negocios, dice, crecemos y florecemos. Es lo mejor del esplendor de la vida del hombre. Pero tan pronto, dice, sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Hermano, ¿no se acuerdan que hace poco era enero y ahora es diciembre? La vida pasa rápido. Entonces nosotros aquí en la tierra somos peregrinos y somos extranjeros. Estamos de paso. Dice la Biblia en el Salmo 90, 10, si no me equivoco, que los días del hombre son 70 y los más robustos 80. Por eso, hermano, no nos afanemos mucho a las cosas de la tierra. Mejor sirvamos a Dios, hermano, que es el tesoro que permanece para siempre. Yo no le digo que deje de trabajar, yo no le digo que deje de estudiar, yo no le digo que deje de emprender. Lo que le digo yo es que usted establezca prioridades. Todo eso aquí se va a quedar, ¿verdad? Trabajemos, hermano, en la obra del Señor. Nosotros, los de evangelismo, somos los responsables, hermano, de que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, de predicar a todos los hermanos, ¿verdad? Entonces, si Cristo ha resucitado, miren, no vamos a buscar lo terrenal. Si Cristo ha resucitado, va a haber un cambio de vida. Vamos a vivir en una novedad de vida del Espíritu. Vamos a rechazar todo lo que es la carne. Mire, si Cristo ha resucitado en nuestras vidas, ¿no?, vamos a morir al pecado. No es que, hermano, sea que yo no voy a pecar, soy impruto. No, si el pecado te alcanza, abogado tenemos, ¿verdad? Dice que todas las mañanas son las misericordias del Señor, pero tenemos que arrepentirnos de corazón. Mire, si Cristo ha resucitado, nos mantenemos firmes en la doctrina. ¿Cuál doctrina? Que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y Él va a venir por nosotros, hermano. Y por último, Cristo ha resucitado para bendecirnos, ¿verdad? Amén y amén. Vamos a orar para ser despedidos. Y le damos gracias al Señor porque este año, hermano, hemos estado bien y el otro año vamos a estar mejor. Padre, en el nombre de Cristo, le damos gracias. Gracias por permitirme, Señor, comenzar, Señor, continuar y culminar, Señor, este año. Y que todas estas prédicas, hermanos, sean sembradas en el corazón de mis hermanos. Padre Santo, que podamos predicar nosotros de evangelismo, predicar de un Cristo resucitado. De un Cristo, hermano, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Que si Cristo ha resucitado en nosotros, hermano, ya nosotros ya no vamos a buscar lo terrenal, vamos a buscar, hermano, nuestra mirada va a estar ahí arriba donde está Cristo sentado. Si Cristo ha resucitado, vamos a vivir en una novedad de vida. Ya vamos a ser gente diferente, con nuevas amistades, buscando de Dios, en el nombre poderoso de Cristo.
Si Cristo ha resucitado en nosotros, eso lo explicaba el apóstol Pablo, hermanos, que ya vamos a morir al pecado. Ya no vamos a buscar el pecado, no nos vamos a deleitar en el pecado, porque el pecado nos aleja de Dios, pero nos acerca al mundo. Hermanos, tenemos que hacer una amistad con Dios en el nombre de Cristo. Tenemos que mantenernos firmes en la doctrina, que si vienen falsos maestros podemos identificarlos, hermanos, y poder alejarlos de esa falsa enseñanza. Y si Cristo ha resucitado con nosotros, tenemos bendición. La bendición que somos salvos. La bendición de que Jesucristo, hermano, está con nosotros intercediendo. En el nombre de Cristo, te damos gracias, mi Dios, porque sé que tú has estado con nosotros siempre. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga y sigamos adelante, que Cristo ha resucitado entre los muertos. Que así como Cristo está resucitado, nosotros también vamos a resucitar, como dice 1 Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado seremos transformados juntos, hermanos, con Él, para irlos juntos en las nubes. Dios me los bendiga y sigamos adelante. Se les ama mucho. Bendiciones. En vista del pueblo enmudeció con su rostro desfigurado. Camino a la muerte llevó en su cruz, con su cuerpo vituperado. El beso de Judas le traicionó, Pilato sus manos se limpió, Caifás con su cetro le condenó, mas el Cristo vino a vencer. Venció, Cristo a la muerte venció, su vida entregó, Cordero inmolado en la cruz, sangre y amor, un pacto que no tiene fin ni límites, grande su reino, hermoso su trono, grandioso su nombre es Señor. Sangre y amor, un pacto que no tiene fin ni límites, grande su reino, hermoso su trono, grandioso su nombre es venció, Cristo a la muerte venció, su vida entregó.